¿Qué tal, amigos? Estamos en su programa Diálogos Divinos. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Y su servidora Alejandra López. El tema de hoy es hermoso porque vamos a hablar sobre la adoración. El concepto que tenemos normalmente de adoración es uno, pero ahora con los escritos de Luisa, Jesús viene a revelarnos cómo es que lo podemos adorar exactamente como Él quiere, exactamente para lograr una unión perfecta entre Él y nosotros. ¿Qué le parece, doctor? Sí, muy bien, porque siempre hemos tenido esa idea de la adoración, tal y como lo define el diccionario, ¿no? El diccionario de la Real Academia Española dice: reverenciar o rendir culto a un ser que se considera de naturaleza divina. Y esa es como la idea general. Entonces, cuando nosotros queremos adorar, ¿qué debemos hacer? Ponernos en presencia de Él, reconocer quién es Él, quiénes somos nosotros, y rendirle culto. ¿Qué quiere decir rendirle culto? Pues hacer lo que Él quiere, hacer los actos piadosos que nos ha enseñado la Madre Iglesia, ¿no? Bueno, más o menos por ahí va. Empezamos entonces con la primera lectura de Luisa. Por eso, esto del culto se ha dividido en culto de latría, que es el culto a Dios, el culto de hiperdulía, que se da a los ángeles, y el culto de dulía, no a los ángeles, a la Virgen, y el de dulía, que es a los ángeles y a los santos. O sea, que se ha dividido para no confundir, y sobre todo el hecho de no querer, a veces cuando se le rinde culto a la Virgen, como que se podría igualar a Dios. Y entonces por eso es que lo han dividido, ¿no? Bueno. Sin embargo, ahora nos interesa ponernos en el punto de lo que Jesús nos viene a enseñar. Estamos entrando en una etapa en estos escritos de la Divina Voluntad muy parecida a aquella de cuando Jesús vino en su humanidad, y cuando decía: ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo. Entonces, hay varias cosas que Jesús cambia un poco la forma de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, dice: recen, pero recen como rezo yo. Y nos da la muestra de cómo rezar. Y ahora la adoración es algo que necesitamos oírlo de Él para irlo entendiendo poco a poco. E ir entendiendo que la adoración ya no es aquello de antes, aunque se puede seguir haciendo. En los escritos de Luisa en muchas ocasiones se ponía a adorar las llagas de Jesús, se ponía a adorar, o sea, su cabeza coronada de espinas, en fin. Pero eso era una parte de volver a reconocer quién era, de darle culto, en fin. Pero la verdadera adoración, que es la que nos interesa, es la que vamos a ir poco a poco analizando, ¿no? Sí, porque aquí ya lo vamos a adorar con adoración divina, digamos. Así es, exactamente, con la adoración divina. Y eso suena muy raro. Sí. Porque se supone que el único ser que es digno de ser adorado es Dios. Uh-huh. Pero cuando se dice adoración divina, entonces dice: ¿y Dios a quién adora? ¿Sí? Pero Jesús, por ejemplo, cuando le oraba al Padre, pues lo estaba adorando también, ¿no? Sí, eso es lo que vamos a ir viendo. Pero te digo, es ir cambiando un poco la forma nada más, ¿no? Así que vamos a empezar con las lecturas. ¿Sí? Empezamos en el volumen 6, en la lectura 11, de diciembre 17 de 1903. Dice Luisa: continuando mi habitual estado, por pocos instantes he visto al bendito Jesús con la cruz sobre la espalda, en el momento de encontrarse con su Santísima Madre, y yo le he dicho: Señor,
¿qué cosa hizo tu madre en este encuentro dolorosísimo? Y él: hija mía, no hizo otra cosa que un acto de adoración profundísimo y simplísimo. Y como el acto, por cuanto más simple, tanto más fácil para unirse con Dios, que es espíritu simplísimo, por eso en este acto se fundió en mí y continuó lo que obraba yo mismo en mi interior. Creo que hay que irlo desmenuzando. El acto de adoración profundísimo que hace la Virgen se funde en la divina voluntad, se funde en el querer eterno y empieza a tomar los actos de Jesús como suyos y empieza a hacerlos como si fueran de ella, ¿sí? No es un compadecerlo, no es un aliviarlo, no es un compartir, sino es un tomar los actos. Creo que así lo dice, ¿no? Y dice, tanto más fácil para unirse con Dios, que es espíritu simplísimo, por eso en este acto se fundió en mí y continuó lo que obraba yo mismo en mi interior. Exacto, continuó. Al continuar quiere decir que ella toma parte en lo que Jesús está pasando, en lo que Jesús está haciendo. O sea, los está tomando como suyos y los está viviendo junto con Jesús, pero como suyos, ¿no? Y esto me fue sumamente más grato que si me hubiese hecho cualquier otra cosa más grande. Porque cualquier otra cosa más grande. Cosa curiosa, ¿no? ¿A qué se referiría? Que si hubiera ido la Virgen a rescatarlo, a quitarlo de ahí en medio de los latigazos, ¿no? Bueno, o sea, eso sería más grande en forma, no humana, sino en forma de defensa de Jesús. Pero yo pienso por el contexto en el que está, es más grande si hubiera hecho un acto de adoración humana, ahora sí, en el darle culto, el reconocerlo, el humillarse ante él y ensalzar todo lo que está haciendo. Eso hubiera sido como un acto de adoración, pero de adoración desde la voluntad humana. Yo pienso que a eso se refiere Jesús, porque algo más grande que fundirse con él, que tomar sus actos y hacerlos de la Virgen y hacerlos ella, ya no hay, ¿no? Sí, sería los ojos humanos, ¿no? Así es. Porque el verdadero espíritu de adoración consiste en esto, que la criatura se pierda a sí misma y se encuentre en el ambiente divino, y adore todo lo que obra Dios, y con él se una. Entonces, el espíritu, el verdadero espíritu de adoración, ¿sí? Consiste en que la criatura se funda en la divina voluntad y ella prácticamente desaparezca y tome todos los actos que está haciendo Jesús, que está haciendo la divinidad, y se una con él. Aquí empieza a darnos como indicios de lo que querría decir una adoración verdadera, una adoración a lo divino. ¿Crees tú que sea verdadera adoración aquella en que la boca adora mientras la mente está en otra parte? O sea, la mente adora y la voluntad está lejos de mí. ¿O bien, que una potencia me adora y las otras están todas desordenadas? No, yo quiero todo para mí y todo lo que le he dado en mí, y este es el acto de culto y de adoración más grande que la criatura puede hacerme. Así que, ¿qué concluiríamos de esta lectura, que es de los libros iniciales, es del libro 6? ¿Sí? Todavía no le he hablado bien de la divina voluntad, no le he hablado bien del querer divino, o sea, está prácticamente empezando. Y sin embargo ya le pone estas claves para ir cambiando sus modos, ¿no? O sea, no es una verdadera adoración donde la palabra adora y la mente está lejana. Es como cuando
estamos sentados tomando un café y uno está con el móvil mientras está platicando, pues es muy incómodo. Exacto. Uno quiere la atención completa y Así si es. eso es como humanos, pues como Dios. Como Dios, con mucha mayor razón. Exacto. Bueno, Muy bien. ¿Seguimos? El 1253, del párrafo 1 al 4, dice, es febrero 22, 1921. Estaba en mi habitual estado, y mi dulce Jesús estaba silencioso. Y le he dicho, amor mío, ¿por qué no me dices nada? Y Jesús, hija mía, es mi costumbre después de haber hablado, el hacer silencio. Quiero reposarme en mi misma palabra, es decir, en mi misma obra salida de mí. Y esto lo hice en la creación, después de haber dicho fiat lux, y la luz fue. Fiat a todas las demás cosas, y las cosas salieron a la vida. Quise reposar, y mi luz eterna reposó en la luz salida en el tiempo. Mi amor reposó en el amor con el que investiga todo lo creado. Mi belleza reposó en todo el universo, el cual adorné con mi misma belleza. Como también reposó mi sabiduría y potencia, con las que ordené todo con tal sabiduría y potencia, que yo mismo mirando todo dije, ¿cómo es bella la obra salida de mí? Quiero reposarme en ella. Así hago con las almas, después de haber hablado quiero reposarme y gozar los efectos de mi palabra. Después de esto, ha agregado, digamos juntos fiat. Y todo, cielo y tierra, se llenaban de adoración a la majestad suprema. a ver, ¿qué pasaba cuando Jesús le pedía a Luisa que dijera un fiat junto con él? ¿Se acuerdan? Que le dice, a ver, repite junto conmigo fiat. ¿Y qué decía Luisa? Que esa palabra se extendía y que abarcaba todas las obras de la creación, dándole la gloria, el honor por todo lo que había creado, y que se extendía en todos los actos de la Virgen, o sea, en el fiat Miji, y que salían tantos actos de ese fiat de Luisa por cuantos actos o fiat se habían sido dichos en la creación y en la redención. ¿Qué está diciendo? Que se está igualando, el acto de Luisa se está igualando y se está poniendo a la altura de los otros dos actos de Dios, que son creación y redención. ¿Sí? O sea, es más o menos el hilo que está llevando. A ver. Ya, ahí ya terminé. No, porque es hasta el... bueno, falta... sí, se termina el 4. Sí, por eso, pero a ver, o sea, otra vez para que quede muy claro. Sí, dice, hija mía, es mi costumbre después de haber hablado. Más abajo, ¿verdad? Sí, un poquito más abajo del reposo. ¿Cómo es bella la obra salida de mí? Quiero reposarme en ella. Así hago con las almas, después de haber hablado quiero reposarme y gozar los efectos de mi palabra. Después de esto ha agregado, digamos juntos fiat. Y todo, cielo y tierra, se llenaban de adoración a la majestad suprema. O sea, ¿por qué? Porque se extendía en todas las obras de Jesús. Entonces, si esto lo empezamos a juntar, el anterior con vamos viendo como que de repente nos está llevando a esa unidad de obras a través de la divina voluntad obrando en Luisa. Pero aquí, por ejemplo, dice, todo, cielo y tierra se llenaban de adoración. El fiat es la creación y la redención, pero incluye al cielo. Por eso, o sea, ¿qué hay en el cielo? Pues el origen del fiat, que es la divinidad.
Sí. Entonces, el momento que la criatura dice fiat y lo une a los fiat de Dios, prácticamente está uniéndose a las obras de Dios. Y entonces el amor y la adoración se le está poniendo desde allá, desde la divinidad, y de ahí para abajo. Pero entonces el cielo fue creado también. A ver, es que aquí necesitaríamos entender un poquito las palabras. Cielo, en cuanto al cielo que vamos a gozar todos y en donde está Dios, no es creado, porque es Dios mismo. Pero de Dios sale toda esa obra de la creación, y dentro de la obra de la creación crea un cielo, que en realidad no es algo tangible. Nosotros lo vemos, pero no existe. Ajá. Pero se usa para decir el cielo, porque no hay un límite, es infinito. Es simplemente la forma en que como nosotros vemos esa capa que nos envuelve, ¿sí? Y que refleja la luz. Pero si llegamos a esa capa no hay un cielo. Sin embargo, Jesús lo usa para decir el cielo tachonado de estrellas, y lo pone como si fuera un manto en donde están clavadas las estrellas, o de donde penden las estrellas, ¿no? Entonces, el cielo verdadero es Dios. Ajá. No es creado. Pero el cielo que nosotros vemos es creado. Y ese es un cielo que no tiene límite, porque es infinito, igual que la creación. Y hay otro cielo que es interior, que en la divina voluntad va creando ese cielo en nuestro interior para irnos adornando con esos soles que salen de cada acto hecho en la divina voluntad. Ese cielo interior es Jesús. Es Jesús, es eso, y aparte de eso se vuelve un cielo para Dios, que es el símil de Adán, ¿sí? Entonces, cielo y tierra se llenaban de adoración. Lo podemos poner tan simple como decir en el cielo figurado que vemos, que sabemos que no existe como tal, pero en todo lo que contiene ese cielo, estrellas, planetas, lunas, cometas, en fin. Y lo podemos tomar como el cielo de Dios, en donde Dios está, y se llena de adoración con la adoración de la criatura al decir fiat, porque está amando a la divinidad en su centro, en su lugar. ¿Sí? Perfecto. Bien, ahí terminó esa lectura. Continuamos con la lectura 1661 de mayo 13 de 1924. Dice Luisa: estaba haciendo mis habituales oraciones, y mientras toda me abandonaba en los brazos de la voluntad suprema, intentaba hacer en ella mis adoraciones a la majestad divina. Y mi Jesús, moviéndose en mi interior, tomaba mi pobre alma en sus brazos, y elevándola entre el cielo y la tierra, adoraba junto conmigo al ente supremo. Y después me ha dicho. Fíjense lo que está diciendo. O sea, Jesús se une a la adoración que va a hacer Luisa. Pero Luisa dice sus acostumbradas adoraciones. Oraciones. Y normalmente ella acostumbraba, como dijimos, a adorar a las llagas de Jesús, a adorar a Jesús sacramentado, en fin, pero en modo humano. Entonces ahora Jesús le va a dar una lección que es para nosotros también, para saber qué es la adoración. Y en la primera cosa que pone dice que él adoraba junto con Luisa. Hija mía, la verdadera y perfecta adoración está en el acuerdo completo de la unión de la voluntad de Dios con el alma. Ahora ya lo dijo, la verdadera adoración está en la unión perfecta de voluntad de Dios con voluntad del alma. Es el momento en que el hombre adopta como propia a la voluntad divina,
Y en ese momento el hombre ya deja prácticamente de ser un ser, ¿cómo diríamos? Terrestre. ¿Ajeno? No, terrestre. ¿Terrestre? Para ser un ser divino. Ok. O sea, porque en lo que Jesús nos dice, que el vivir en su querer es convertir al hombre en una sola cosa con él. Por lo tanto, es convertir al hombre en una sola cosa con la divinidad. Y la divinidad se extiende en la eternidad. Entonces nos vamos a unificar con él en obras. ¿Sí? Jesús. Por cuanto más el alma hace una su voluntad con la de su Creador, tanto más es completa y perfecta su adoración. Ojo, no necesito ponerme en el acto de adorar, pero si yo estoy fundido en la divina voluntad, si realmente estoy haciendo vida en la divina voluntad, todos mis actos son actos de una profunda adoración a la divinidad, porque están en perfecta uniformidad de obras. ¿Sí? En donde está obrando el fiat divino, en donde está creando el fiat divino, en donde está redimiendo el fiat divino y donde está santificando el fiat divino, ahí en eso se une el alma y empieza a crear junto con Dios, a redimir junto con Dios, a santificar junto con Dios y a extender el reino junto con Dios. Y eso es lo que está hablando, que es la perfecta adoración. Y si la voluntad humana no es una con la divina, mucho más si está de Dios lejana, no se puede decir que es adoración, sino sombra, o bien como una tinta sin color, que no deja ni siquiera el rastro. Y si la voluntad humana no está dispuesta a recibir el beso de la unión de la voluntad suprema, en vez de adoración puede ser insulto y desprecio. Bueno, entonces esto es también muy, muy importante. Si la voluntad humana no está unida a la voluntad divina, en vez de adoración, ¿sí? Pues es un insulto o un desprecio. Así que bueno, esto lógico, por favor que se entienda. Esto es si conocemos la divina voluntad. Porque todo lo anterior, o sea, es bueno, todo lo anterior Dios lo toma por bueno, pero no conocíamos esta divina voluntad que se puede unir a nuestros actos. Pero ahora conociéndola y rechazándola, o sea, porque es lo que haríamos, rechazarla, si realmente nada más lo hacemos desde nuestra voluntad para hacerlo al modo anterior, entonces un insulto y un desprecio, ¿no? A ver, seguimos. El primer acto de adoración es el de reconocer la voluntad de su Creador para cumplirla. Si esto no está, con las palabras se adora, pero con los hechos se insulta y se ofende. Reconocer la voluntad del Creador para cumplirla. ¿Cómo podemos reconocer la voluntad de Dios? ¿En dónde? O sea, ¿cuál es la forma de poder estar siempre cumpliendo esta voluntad de Dios? Pues leyendo la Biblia, el libro del cielo, todo eso para conocer más a Dios. Para conocerlo más, cumpliendo los mandamientos, ¿sí? Cumpliendo nuestros deberes de Estado. O sea, porque aquí está hablando de cumplir la voluntad de Dios, no de vivir en la voluntad de Dios. Pero dice que es el primer acto, ¿no? El primer acto para llegar a una adoración es cumplir. Bueno. Si quieres conocer el verdadero y perfecto modelo de la adoración, ven conmigo en medio a las tres divinas personas. Wow, ahora sí ya las cosas se salieron de contexto. El verdadero modelo de la adoración, ven a aprenderlo en la Trinidad. Pues fácil, vamos. Sí, ¿verdad? Bueno. En vez de ir a Cancún. Sí. Bueno, estaría muy bien. Vamos a hacerlo así. Vamos a meternos en ese ambiente y vamos a ver qué es lo que se aprende en la Santísima Trinidad.
Pero con la definición que dimos de adoración, aquí está muy difícil entender que la Trinidad me pueda enseñar la verdadera adoración. Porque yo no me imagino al Padre adorando al Espíritu Santo. ¿Sí? Al Espíritu Santo adorando al Hijo, en fin. O sea, como que el contexto aquel que habíamos leído al principio ya no se da. Entonces quiere decir que adoración es otra cosa diferente a aquello, que ya más o menos nos ha ido como conduciendo y poniéndonos indicios cómo seguir y cómo llegar a esto. Así que ahora vamos a la Trinidad, vamos a sumergirnos en la Trinidad para ver cómo es la verdadera adoración. Sí, porque me imagino que es en el acto de Dios darse y ser correspondido, hay adoración de ida y vuelta. Uh-huh. Pero entonces, si la persona ya vive en la divina voluntad, en el querer divino, también recibe adoración de la divinidad. A ver, vamos por partes. Vamos a entender que la Trinidad, aunque son tres personas distintas, pero no son tres voluntades distintas, ni son tres vidas distintas, sino que es el único Dios, un solo Dios, en tres personas distintas. La persona es la distinta, pero la divinidad, la vida, la esencia, el ser, la voluntad, es la misma. Entonces, ahí es donde quizá vayamos a encontrar este modelo de la verdadera adoración, en la unidad. ¿Pero unidad de qué? De obras. De obras, sí. A ver si es cierto. Mira, hija mía, el primer acto de las divinas personas es el acuerdo perfecto de nuestra voluntad. Y está tan unificada nuestra voluntad que no se puede discernir cuál sea la voluntad de uno o del otro. Tanto que si bien nuestras personas son distintas, somos tres, pero la voluntad es una. Ese es el punto. O sea, son distintas las personas, pero la voluntad es una. Y si la voluntad es una, los actos son los mismos. Ajá. O sea, aunque una persona haga un acto y otra persona haga otro acto, pero siendo una la divinidad que los genera, que los motiva esos actos, el acto pertenece a los tres. ¿Sí? Ahora, con lo que dijiste, Alejandro, porque esto es realmente como impresionante, ¿no? Sí. En el momento en el que la criatura entra en este ambiente de la divina voluntad, sabemos que para poder tener a la divina voluntad de nosotros obrante, necesitamos la presencia real de Jesús en nosotros, que es un Jesús obrante, unificado con nosotros, unido con nosotros. Por lo tanto, ahora, esa divinidad que Él tiene, al volverse vida mía, al unirse conmigo en una fusión total, pero ahora esa divinidad también la tengo yo. Y si yo tengo esa divinidad, entonces esos actos que ellos hacen exactamente son los mismos actos que me pertenecen a mí, como si yo hubiera participado en ellos. Y todo lo que yo haga en la divina voluntad son actos de esa divinidad y que le pertenecen a las tres divinas personas. Por lo tanto, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo están haciendo lo que la criatura hace. Sí. Esto, digo, perdón, pero es realmente impactante, porque ya no es la unión de la divina, de la Trinidad con el alma. Ya no es la unión de la divinidad con el alma, sino es la fusión en ese querer divino, que es el acto único de Dios, en donde ahora ese acto único de Dios pasa a formar parte de mi vida. Y ese acto único de Dios es lo que se mueve cada vez que yo hago un acto, cada vez que yo hablo, cada vez que respiro, cada vez que mi corazón late,
cada vez que hablo, cada vez que pienso. En todos es el querer divino completo que se está moviendo. ¿Qué se está moviendo? Las obras de Dios, creación, redención, santificación, generación del Verbo, procedencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, es la vida divina. ¿Sí? Y ese me unifica con ellos. Lo que dice el Catecismo de la Iglesia en el 260 es la unidad perfecta con la Santísima Trinidad, y en ese momento yo entro en ese acto de adoración continua y perpetua en modo divino. Sí, ¿no? Híjole, de veras es tremendo, ¿no? Sí. Y esta voluntad una produce un acto continuado de perfecta adoración entre las divinas personas. La una adora a la otra. Este acuerdo de voluntad produce igualdad de santidad, de luz, de bondad, de belleza, de potencia, de amor, y establece en nosotros el verdadero reino del orden y de la paz, dándonos alegrías y felicidad inmensas y bienaventuranzas infinitas. Este acuerdo de voluntad forma igualdad de ¿qué? De santidad. Tenemos ahora sí la santidad de la divinidad, la santidad del Padre, y se cumple a lo que Jesús nos invita: sean santos como mi Padre Celestial es santo. De luz. De luz, o sea, de entendimiento, de poder iluminar a toda la familia humana. Es maravilloso. ¿Qué más? De bondad, de belleza, de potencia, de amor. O sea, de todos los atributos de Dios. No solamente las obras, los atributos. Y esto, no sé a ustedes, pero es para realmente sentirnos como, no sé, movidos, motivados, abrumados, fijos totalmente en esto. Es decir, no quiero, renuncio a mi voluntad, tengo horror a mi voluntad. Sí, pues es que sí es no sé por qué nos aferramos a lo nuestro. A lo nuestro es terrible. El verdadero reino del orden y de la paz quiere decir que estamos en el desorden. Así es. Así que el acuerdo de la voluntad humana con la divina es el primer anillo de conjunción entre el Creador y la criatura, y de éste descienden en ella como por un canal las virtudes divinas y producen en ella la verdadera adoración, el perfecto amor hacia su Creador, que elevándose desde dentro del mismo canal de conjunción, él recibe las varias tintas de las cualidades divinas. Y cada vez que el alma se eleva para sumergirse en esta voluntad eterna, tantas variedades de más de belleza divina la embellecen y adquiere. Por eso digo que el alma que hace mi voluntad es mi entretenimiento y mi contento, y para divertirme estoy con el pincel de mi voluntad en las manos. Y conforme ella se arroja en mi querer, yo la retoco y me divierto con imprimirle con una pincelada mía un rasgo de más de mi belleza, de mi amor, de mi santidad y de todas mis cualidades. Así que para mí lo mismo es estar en el cielo que estar en ella. Encuentro la misma adoración de las divinas personas. Bueno. Increíble. Está en el cielo, aquí en su criatura. Mi voluntad y mi amor. Y como a la criatura hay siempre que poderle dar, yo la hago ahora de hábil pintor y pinto en ella mi imagen, ahora de maestro y le enseño las doctrinas más altas y sublimes, ahora de amante apasionado que doy y quiero amor. En suma, hago y uso de todas las artes para divertirme con ella, y cuando mi amor ofendido por las criaturas no encuentra dónde refugiarse, a dónde huir de aquellos que me persiguen para darme muerte, o bien me obligan a tomar el camino de regreso a los cielos, yo me refugio en el alma que contiene en ella mi voluntad, y encuentro mi potencia que me defiende, mi amor que me ama, mi paz que me da reposo,
encuentro todo lo que quiero. ¿Qué habrá sentido Jesús cuando se iba al Monte de los Olivos a rezar? Bueno, a orar. Y es que no sabemos exactamente qué iba a hacer. Algunos piensan que iba a repetir oraciones, Padres Nuestros. Salmos. Otros dicen que salmos, en fin. Pero qué lejos estamos de ni siquiera de acercarnos tantito a lo que es la divinidad. Y aquí Jesús nos viene a decir esto, y lo que me parece increíble es que a veces no lo comprendemos. Es un llegar a un lugar, al Padre, en donde va a tener todo su consuelo. Se olvidaron todas las cosas de la tierra, se olvidaron todas las penas, todos los sufrimientos, todo se olvidó, las traiciones, todo, y reposa en ese absoluto que es Dios. Maravilloso, ¿verdad? Pues ahora se quiere reposar en ustedes. Sí, ¿no? Ahora se quiere reposar en ustedes, porque en cada uno de nosotros va a encontrar exactamente lo mismo que encuentra en el Padre. Cuando se encarnó en María, él, como ella vivía en la divina voluntad, era el cielo de Dios. Él Así estaba en es. su cielo y encontraba reposo y toda su potencia y su belleza y su bondad. Todo Así lo es. de su casa lo encontraba en María. Lo encontraba en María. Nos volvemos cielo. Nos volvemos cielo, nos lo acaba de decir. Y por eso, o sea, es que a él le da lo mismo, a la divinidad, a la Trinidad le da lo mismo, obrar desde el cielo o el obrar desde la criatura. No hay diferencia. No hay ninguna posibilidad de, ¿cómo diríamos?, de separación. Y entonces empezamos a vivir ahora sí nuestra bienaventuranza eterna, nuestro cielo, lo empezamos a vivir aquí. Aquí todavía no es tangible, pero es tangible por la fe. O sea, es tangible en el interior, en el espíritu, en la inteligencia, en la memoria, pero todavía no lo tenemos tangible en no sé si decirlo correctamente, en la materia. Ajá. Pero todo eso se va a transformar en una realidad enorme. Y estas verdades que estamos escuchando son semillas. Ahorita entendemos, pero entendemos la semilla. Ajá. Pero llegando al cielo, esta semilla va no sé, a desarrollarse y va a dar de sí toda una magnitud inmensa que es un Dios diferente por cada semilla. Y digo diferente porque Dios es siempre nuevo, nunca se repite. Y ese Dios siempre nuevo que nunca se repite es mío. Es mío, me lo voy a gozar eternamente y les voy a dar oportunidad de que ustedes lo gocen en mí. Pero ustedes me van a dar oportunidad de gozar el Dios que se está desarrollando en ustedes. Sí, son los cielos nuevos y tierras nuevas, eternos y infinito que nunca. Dioses nunca termina. nuevos. Digo, es, no sé, inacabable esto, ¿no? A ver. Mi voluntad reúne todo junto, cielo y tierra, y todos los bienes, y forma de ellos uno solo, y de este solo brotan todos los bienes posibles e imaginables. Así que el alma que hace mi voluntad, puedo decir que es el todo para mí, y yo soy el todo para ella. Bueno, ¿quieren adorar? ¿Quieren hacer adoración perfecta? Ah, bueno, pues aquí está. Hay que fundirnos en la divina voluntad, entrar en este ambiente de la divina voluntad, unirnos al querer divino y empezar a actuar ahí. Hay muchas más lecturas sobre esto y que nos hablan de lo mismo, de esa unidad con la Trinidad, pero el tiempo. Ya nada más una última pregunta. Dice, brotan todos los bienes posibles e imaginables. ¿Bienes para las criaturas, en general, para toda la familia humana, y bienes también bienes para ellos? Dios, claro. Es recíproco a los bienes, es bidireccional. Así es. Recordemos que Dios, lo que Él desea, lo que Él intenta, es manifestarse.
Manifestarse, ¿qué quiere decir? Dar a conocer todo lo que Él tiene. Voy a poner un ejemplo a lo humano. Si alguien, alguna persona, viviera en un lugar donde no hay espejos, donde no hay agua para poderse reflejar, ¿se conocería? No. Sí, pues, Sería difícil. Puede conocer la parte que alcanza a ver, pero no conocería la parte que no alcanza a ver. Dios es infinito, Dios es inacabable en todas las perfecciones que tiene, pero requiere manifestarlas. Él las conoce en su interior. Está al día de todo lo que Él es, pero lo que quiere es compartirlo con aquella criatura que fue creada a imagen y semejanza de Él. Por lo tanto, la criatura debe tener infinitas bellezas, alegrías, bienaventuranzas en el interior, pero no las tenemos. Pero con la divina voluntad tomamos lo de Dios, lo hacemos nuestro y lo sacamos como nuestro. Y ahora sí, somos a imagen y semejanza de Dios, porque yo soy siempre nuevo e infinito. Y por ejemplo, que nadie va al Padre si no es por mí, dice Jesús. Uh-huh. Y al estar nosotros en la divina voluntad, nos convertimos como en puertas hacia la humanidad. O sea, lo que recibimos nosotros le llega a la humanidad. Sí. O sea, siempre y cuando que la humanidad lo quiera tomar. Sí. O sea, sí se pasa a ellos, pero queda en espera de la decisión de ellos de tomarlo. Pero sí. Entonces, estando en la divina voluntad, cada acto que haga la criatura es un acto de adoración. Claro. Todo. O sea, debe ser un acto continuado. No puede ser suspendido. Si es suspendido ya no es vida. Y si ya no es vida, no es un acto completo. Y no podemos tomar el modelo de la Trinidad, porque la Trinidad es un acto continuado. Alejandra, gracias. Gracias, doctor. Alejandro. Gracias, doctor. Gracias, Ale. Y ojalá que realmente querramos seguir con una adoración perfecta a nuestro Creador, a nuestro Jesús. Sigamos leyendo el libro de cielo y pidamos que el reino se extienda. Gracias. Gracias.